Bogotá roza ya casi los 30.000 contagios con COVID-19 y la ocupación de las UCI pone a sonar todas las alarmas. Se tomaron medidas en puntos específicos con impacto directo en varios barrios, aproximadamente 134, y la alcaldesa Claudia López asegura que mientras no se cumplan, por lo menos con las 2.000 camas UCI, unas de ellas prometidas por el gobierno nacional, tendríamos inevitablemente que regresar a una cuarentena estricta. Alejandro Gómez es el secretario de Salud y lo saludamos a esta hora de la mañana. Secretario, buenos días. Juan Diego, muy buen día, me complace saludarle. ¿Cómo amanecemos hoy en materia de ocupación de camas UCI con COVID-19? Lo habíamos dicho desde el día de ayer. De las más de 900 camas, tenemos en la actualidad 942 camas dispuestas como cuidados intensivos para atención de paciente COVID o sospechoso. Tenemos ocupadas 691. Esto nos da un porcentaje de 73.4% de ocupación en nuestra capacidad como ciudad. Sí. En este momento, secretario, con las proyecciones que ustedes hacen, los cálculos matemáticos y demás, ¿cuáles son las personas, los pacientes, los enfermos que más están ocupando este tipo de salas? Cuando nosotros vemos la pirámide poblacional de los pacientes positivos, que ustedes pueden ver también como ciudadanía en nuestra página de Salud Data por nuestra política de datos abiertos, podemos ver que un porcentaje pequeño son de niños menores de 10 años. También estos chicos y chicas se enferman, por fortuna, con menos gravedad. La gran cantidad de pacientes está entre los 20 y los 40 años, y a partir de los 50 y 60 años son menos, pero son más graves, Juan Diego, frente a su pregunta, son las personas mayores. Y es que esta enfermedad ha demostrado tener una incidencia en la gravedad dependiendo de lo que llamamos comorbilidades. Comorbilidades son otras enfermedades que las personas pueden sufrir y que al presentarse el COVID generan un cuadro más grave. En las personas jóvenes, por debajo de los 50 años, la comorbilidad por excelencia es la obesidad. Mire usted, un tema sobre el que también hemos hablado en otras ocasiones, el tema de la malnutrición, sobrepeso y obesidad, es la comorbilidad que acompaña a las personas que se agravan cuando son menores de 50 años. Cuando son mayores de 60 años ya aparecen enfermedades de tipo cardiovascular, infartos agudos del miocardio previos o diabetes, también encontramos enfermedad pulmonar obstructiva crónica previa, cuadros de cáncer e incluso trasplantes de diferentes órganos. ¿Pero han detectado ustedes también algo específico en la población joven, menor de 40 años? Cuando encontramos, como le digo, allí son la mayoría de los casos, pero el menor proporción de los pacientes en cuidados intensivos y también la menor proporción de pacientes fallecidos. También ha habido pacientes fallecidos, desgraciadamente, menores de 50 años. Pero como mencionaba, la comorbilidad, la condición que acompaña con frecuencia este tipo de condición de gravedad en la presentación del COVID o incluso de decesos fatales, de progreso de la enfermedad hasta la muerte, es el tema de la obesidad. Sin embargo, debemos decir una cosa que también preocupa. Hasta en un 25% de los casos de los pacientes que han muerto por COVID en la ciudad de Bogotá no han tenido comorbilidad, no presentan ninguna otra enfermedad. Esto para destacar una vez más que estamos ante una enfermedad gravísima, que estamos ante una enfermedad que nos merece tratarla con todo respeto y por supuesto que las medidas de contención social, las medidas de quedarnos en casa son lo más adecuado porque además es lo único que ha demostrado algún tipo de utilidad para disminuir la tasa de contagio. Ese dato que usted revela es bastante preocupante. El 25% de los muertos no ha tenido ninguna clase de preexistencia, ninguna enfermedad previa. Así es, estamos haciendo como corresponde estudio minucioso de todos los casos que se tienen alrededor de desenlaces fatales, pero también de los que llegan a cuidados intensivos. Estamos viendo dónde vive la gente que termina en cuidados intensivos y dónde la gente que terminó con un desenlace fatal, tratando de encontrar correlaciones desde lo geográfico, pero también desde la comorbilidad. Ese dato me corresponde compartirles. Hasta un 25% de las muertes por COVID-19 no han tenido ninguna comorbilidad. Este otro dato también no deja de ser menos preocupante, secretario. En el Portal de las Américas, que hace parte de toda esa zona que ha tenido un control específico y especial por parte de las autoridades, ustedes revelan esta cifra.
8 de cada 100 usuarios de ese portal únicamente tiene COVID-19 y no lo sabe. ¿De dónde sale ese dato? Muy bien. A lo largo de las últimas semanas y con el advenimiento de más y más pruebas que estamos haciendo en la ciudad de Bogotá, algunas de ellas las hemos hecho en la población asintomática. Se llama testeo por clúster. Alguna universidad de la ciudad nos está acompañando en este proceso y entonces hemos aplicado miles de pruebas. Pruebas a personal de la salud, pruebas a personal de Transmilenio, pruebas, por ejemplo, a personas de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública. Uno de los clústeres que quisimos averiguar era el portal que usted me menciona, el portal de las Américas. Allí hicimos a lo largo de varios días muestreo aleatorio con personas completamente asintomáticas, que no presentaban absolutamente nada. Y como usted lo dice, aproximadamente el 8.3% de las personas que fueron testeadas allí dieron positivas. Eso significa, y de ahí las medidas que estamos tomando a partir de esta semana, que por cada 100 personas que pasan por el portal de las Américas, cuando menos 8 son positivas, son portadores asintomáticos, porque a estos que les estoy mencionando no los acompañaba ningún síntoma. Ese es nuestro problema, ese es el difícil de controlar, porque cuando una persona tiene sintomatología, pues se queda en casa, por supuesto, guarda cuarentena, acatando las medidas de control social, pero cuando no tiene absolutamente nada, cuando desconoce que es positivo, por eso la decisión de cerrar 3 de las estaciones en esta zona específica de la ciudad de Bogotá y, claro, poner en alerta amarilla ese portal porque allí se constituye un riesgo importante. ¿Lo mismo ha podido detectarse en otras zonas de Bogotá? No tenemos ese nivel de positividad tan alto en ninguna otra parte, sin embargo seguimos todos los días y todas las noches haciendo muestreo. A lo largo de estas semanas estuvimos, como ustedes recuerdan, en la localidad de Kennedy fundamentalmente, e hicimos mucho testeo en Kennedy y encontramos que algunas zonas tenían lo que nosotros llamamos la condición de calientes, o sea, en el mapa se ven un poco más rojas dentro de la coloración que les ponemos y es porque se concentran en estos territorios los positivos con los contactos de los positivos y con la vulnerabilidad, con personas mayores o con comorbilidad. Entonces, en Patio Bonito, por ejemplo, en Corabastos, por ejemplo, hemos encontrado unos niveles altos de concentración del riesgo. Lo tuvimos hace unas semanas en algunos cuadrantes donde estuvimos haciendo intervención. En la zona de Suba, ustedes recuerdan, estuvimos tanto en Tibabullas como en Rincón, en una zona, sí señor, adelante. Sí, aquí están las UPZs en alto riesgo que han sido intervenidas. Se las quiero mostrar a nuestros televidentes para que vean inclusive el número de habitantes: Bosa Occidental, Gran Britalia, que es de Kennedy, Ismael Perdomo de Ciudad Bolívar, Jerusalén de Ciudad Bolívar, Las Margaritas en Kennedy. Todas estas zonas, UPZs, unidades de planeamiento zonal, que son calles y algunos barrios de todos estos sectores, en este preciso momento están bajo cuarentena, tienen restricciones mucho más severas. Así es, señor. Estábamos terminando, como le decía, este fin de semana, las que le mencionaba antes, en Suba, en Gativá y otras partes, pero esta que usted menciona son las que estamos implementando a partir de este fin de semana que termina. Ismael Perdomo, la zona de Bosa Occidental, Gran Britalia, en Kennedy, etcétera. Cada una de esas que ustedes pueden probablemente estar viendo a través de sus pantallas se corresponde con esas zonas especiales en donde hay mayor presencia del virus y mayor riesgo. Por eso es que estamos tomando medidas especiales en estos 15 días en esas zonas, tratando de disminuir el nivel de contagio y la tasa de complicación, por supuesto. Y hablando de esta otra gráfica, este dibujo que permite visualizar cómo ha sido y se ha comportado la ocupación de las camas, de las 942 que usted dice hay disponibles para COVID y de las cuales más de 600 ya están ocupadas. Hoy hay una discrepancia con el gobierno nacional. ¿Cuántas camas finalmente, secretario, va a poner la alcaldía? ¿Cuántas camas están esperando del gobierno nacional? Porque el ministro de Salud dijo que eran un poco más de 400 y no las 2000 que dice la alcaldesa, prometió el gobierno nacional. Hemos tenido diferentes números a lo largo del tiempo, Juan. Y eso vamos a tratar de aclarar en la reunión de hoy con el señor ministro que tenemos programada en horas de la tarde, con la alcaldesa también. Lo que queremos es que la ciudad cuente con alrededor de 2000 camas de cuidados intensivos. Como usted puede ver reflejado en ese cuadro, ya tiene 940. Esas 940 empezaron por allá en el mes de marzo en unas 200 y algo, 290 aproximadamente, y hemos venido creciendo.
Hace aproximadamente 20 días teníamos 770 camas ya dispuestas para atención de COVID. Es bueno destacar que en ese momento esas 770 no sumaban aquellas otras camas UCI que tiene la ciudad que son para no COVID. Y es que no hemos querido nunca hacerlo. ¿Por qué? Porque considerar como disponible una cama que está atendiendo un paciente con un accidente cerebrovascular, con cáncer, con un trasplante, no nos parece lo más razonable. Tenemos unas camas destinadas para pacientes respiratorios que puede ser positivo o puede ser sospechoso de COVID. Esas son las que han venido creciendo. De la mano del Ministerio y con la entrega de 125 respiradores crecimos de esas 771 y crecimos por encima, por supuesto, además con esfuerzo propio, con el esfuerzo de los hospitales y clínicas particulares. Hoy estamos en 940. Tenemos que llegar a 1000. Tenemos que llegar a 1000 porque ese número que seguimos día tras día de porcentaje ocupacional es el que me desvela. ¿Y por qué? Porque no queremos que Bogotá se vea abocada a tener que decidir si a algunos pacientes los ventila y a otros no. Eso ha pasado en muchas partes del mundo para dolor de todos. Estamos tratando de que eso no pase acá. Entonces necesitamos y le hemos puesto una promesa al señor ministro de cómo podemos nosotros instalar camas con una periodicidad de suerte que el incremento de los pacientes graves se acompañe de un incremento de las UCI. Es en eso en lo que estamos. Secretario, ya para cerrar, quisiera preguntarle si hoy estamos con 942 camas ocupadas por pacientes de COVID, que corresponde al 73.4%, ¿qué porcentaje, calculan ustedes, seguirá creciendo y nos precipitaría a una medida mucho más drástica? Esa es, como le decía, mi preocupación, nuestra preocupación como alcaldía. Si logramos instalar algo más de 150 camas en 2 semanas y con eso, lejos de bajar el porcentaje ocupacional, lo subimos, esto significa que crece más el número de pacientes gravemente enfermos que la disposición de UCIs. Por eso, en los últimos días hemos venido subiendo. Subimos del 69, estábamos en el 72, hoy estamos casi en el 74%. Pero la realidad, secretario, es que se demorarán esas camas. Es decir, probablemente, pero esperamos que esta semana tengamos más camas. Y esa es lo que estamos tratando de organizar con el señor ministro, porque parece que hay ambiente, porque parece que pudieran haber llegado otras máquinas. Esto también tengo que decirlo, no ha sido falta de intención o de interés del señor ministro ni de Presidencia de la República. Han hecho todos los esfuerzos, 2.700 camas, respiradores han comprado para disponer en todo el país, pero no llegan con la frecuencia o con la prontitud con que lo requiramos. Dependiendo de lo que tengamos en la reunión de hoy, sabremos si esta semana tenemos más camas y si tenemos más respiradores tendremos más camas y entonces manejamos ese porcentaje ocupacional en unos niveles tolerables que no nos toque hacer medidas más drásticas. Si no es así, por supuesto que tenemos que hacer medidas de confinamiento más serias para controlar la tasa de crecimiento de la enfermedad. Es el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, respondiendo frente este límite que ya empieza a rozar con todas las alarmas encendidas en Bogotá por la ocupación de las camas UCI. Secretario, gracias por este contacto con Noticias Caracol, mucha suerte, esperemos que puedan encontrar definitivamente una fórmula que les permita aumentar la capacidad hospitalaria para estos pacientes. Un abrazo, feliz día. Un abrazo a usted, señor, muchísimas gracias.